Después de esta nueva derrota, los barcos estadounidenses difícilmente se atreverán a enfrentarse a la flota nipona de nuevo. Con esta frase, Adolf Hitler se refirió a la batalla del Mar del Coral, engrandeciendo la figura de sus aliados japoneses. Esta batalla de portaaviones fue parte de una serie de aplastantes victorias que consiguió el Imperio japonés en los primeros meses del Teatro del Pacífico. Luego del ataque a Pearl Harbor, que hoy es recordado como un error que introdujo a Estados Unidos a la guerra, el avance de las fuerzas orientales fue básicamente irrefrenable para los norteamericanos. Filipinas, Malasia, Hong Kong, las Indias Orientales neerlandesas y gran parte de Nueva Guinea cayeron conquistadas por el Imperio del Sol Naciente en pocos meses. Si bien la batalla del Mar del Coral fue una nueva victoria nipona, un grave error de los altos mandos japoneses tuvo en retrospectiva un precio altísimo, hasta el punto que a la larga, el resultado de la batalla desembocó en consecuencias enormemente favorables para los aliados. Pero ¿cómo se desarrolló este enfrentamiento y cuál fue el garrafal error japonés? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo sobre la batalla del Mar del Coral, la primera batalla de portaaviones en la historia. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. A principios de 1942, después de una racha de contundentes victorias que le permitieron al Imperio japonés hacerse de gran parte del lejano oriente, los generales japoneses comenzaron a tener una serie de discusiones sobre cuál debía ser el próximo objetivo de sus fuerzas. Algunos indicaron la India o Australia, mientras otros incluso plantearon avanzar hasta Hawái. Finalmente, luego de 2 semanas de deliberación y buscando no perder el momentum, se decidieron a invadir Port Moresby, capital de Papúa Nueva Guinea, para luego continuar con Samoa, Fiji y Nueva Caledonia. Con esta intención lanzaron la Operación Mo, que consistía en desembarcar tropas en Port Moresby, tomar completamente Nueva Guinea y a su vez poner en riesgo a Australia. Bajo el mando del vicealmirante Shigeyoshi Inoue, las fuerzas japonesas reunieron 23 navíos para esta operación, entre ellos 3 portaaviones, 6 cruceros, 7 destructores, 7 submarinos y un petrolero, además de 147 aviones como flota aérea embarcada. Por su parte, los aliados lograron interceptar y descifrar varios mensajes enemigos para enterarse a tiempo de la ofensiva. Si bien no se especificaba el lugar del ataque, el almirante Chester Nimitz, que estaba al mando de la flota estadounidense en el lejano oriente, dedujo que Port Moresby era el objetivo lógico. Para combatir la avanzada nipona reunieron también 23 navíos, 21 norteamericanos y 2 australianos. Entre estos había 2 portaaviones, 6 cruceros, 14 destructores y un petrolero. En cuanto a la aviación embarcada, se movilizaron 36 cazas, 22 torpederos y 70 bombarderos para un total de 128 aviones. Durante los primeros días de mayo, las 2 fuerzas y sus aeronaves se buscaron exhaustivamente en el mar sin encontrarse, a pesar que en un punto estuvieron a solo 100 kilómetros de distancia. Finalmente, la mañana del 7 de mayo en el Mar del Coral empezó la batalla. Casi simultáneamente, aviones de ambos lados detectaron botes enemigos. Japón atacó primero. Con 10 precisas bombas de 250 kilogramos arrasaron completamente un destructor y el buque petrolero. Como respuesta, los bombarderos estadounidenses lograron aniquilar 5 aviones enemigos y posteriormente hundir un portaaviones ligero japonés. Esta primera parte de la batalla continuó con ráfagas de ataques de bombarderos Mitsubishi Ki-21 nipones que fracasaron en causar daño significativo a la flota norteamericana. Por el contrario, los aliados lograron derribar al menos 5 de estos aviones con sus cañones antiaéreos. Durante la noche de esa misma jornada y en el medio de un violento temporal, 27 aviones japoneses piloteados por pilotos más experimentados en operaciones nocturnas fueron enviados a atacar a las fuerzas enemigas. 20 de estos se perdieron al ser destruidos por los americanos o al estrellarse mientras intentaban aterrizar. A la mañana siguiente se reanudó el combate. Ambas partes rápidamente se localizaron mutuamente gracias al trabajo de sus aviones. Alrededor de 120 naves despegaron de los portaaviones de cada bando.
Esta fue una lucha sumamente desprolija y plagada de errores tácticos, ya que al tratarse de la primera batalla de portaaviones de la historia y el primer enfrentamiento naval donde los buques no veían directamente a sus enemigos, la falta de experiencia jugó un rol importante. Muchas aeronaves perdieron a sus compañeros, luego realizaron bombardeos desfasados o aislados, atacando muchas naves simultáneamente, lo cual minimizó fuertemente la efectividad de las ofensivas. A pesar de esto, los ataques japoneses lograron ser considerablemente más incisivos, causando el hundimiento del principal portaaviones norteamericano. Al final de esta nueva jornada, Estados Unidos y los aliados quedaron en una posición de suma inferioridad, desordenados y sin ninguna unidad de relevancia para hacer frente a los invasores. Parecía que la Operación Mo sería un nuevo éxito para el Imperio japonés. Sin embargo, ese día el destino le sonrió a los norteamericanos. El vicealmirante Shigeyoshi Noe cometió un error garrafal. Creyendo que los norteamericanos eran mucho más numerosos y poderosos de lo que realmente eran en ese momento, ordenó retirarse hacia la Micronesia, cancelando la operación por temor a una derrota. En resumen, la batalla del Mar del Coral le dejó a Japón un saldo de un portaaviones ligero hundido, más de 900 muertos y al menos 77 aviones derribados. Por su lado, los aliados perdieron un destructor, un petrolero, un moderno portaaviones, 70 aviones y 660 hombres. Si bien el enfrentamiento fue un nuevo golpe a las expectativas de la flota estadounidense, que volvió a mostrar falencias graves de organización y efectividad, el resultado fue increíblemente positivo en perspectiva, ya que lograron evitar la caída de Port Moresby. Como era usual, ambos bandos reclamaron la victoria. El New York Times incluso anunció que más del 75% de los buques nipones presentes en la batalla fueron hundidos o dañados, mientras la prensa japonesa habló del pánico presente en la armada estadounidense. Poco después, el Imperio japonés realizó un ataque terrestre para conquistar Port Moresby, que derivaría en la batalla del Camino de Kokoda, en la cual las fuerzas aliadas prevalecieron. Al mismo tiempo, la capacidad de interceptar códigos y mensajes enemigos seguiría siendo una constante que resultó absolutamente fundamental para Estados Unidos, no solo en esta ocasión, sino en toda la guerra y especialmente en un enfrentamiento muy cercano y trascendental, la Batalla de Midway. Allí Estados Unidos demostraría qué tan equivocado estaba Hitler con sus declaraciones luego del combate en el Mar del Coral. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que de no haber cometido Japón este mayúsculo error, el resultado de la guerra en el Pacífico hubiese sido distinto o de cualquier manera Estados Unidos iba a surgir victorioso? Durante el principio de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos decidió no intervenir militarmente en el conflicto, pero sí aplicó un duro bloqueo comercial contra varios países, especialmente Japón, nación a la cual golpeó con un embargo de petróleo. Estas decisiones llevaron a que el Imperio del Sol naciente lanzara un brutal ataque sorpresa contra Pearl Harbor, que empujó a los norteamericanos a entrar en guerra contra los nipones y todo el eje. Entre 1940 y 1942, el Imperio del Japón se extendió rápidamente por las aguas del Pacífico, y la Marina Real nipona, al mando del almirante Yamamoto, se comportaba como un imparable tsunami que arrastraba delante de sí todas las defensas posibles que urdían los norteamericanos. Por su parte, los estadounidenses acudían con temor a las batallas, ya que la pasión de los kamikazes amedrentaba a los capitanes más experimentados. Esto se demostró particularmente en la batalla de Mar de Coral, la primera vez en la historia en que se enfrentaron cara a cara dos flotas de portaaviones. Para Estados Unidos este conflicto fue el comienzo de su recuperación en el Pacífico, aunque la victoria estratégica le costó sus dos portaaviones más importantes, el USS Lexington y, peor aún, el USS Yorktown. Pero la derrota de Japón, que involucró también la pérdida de dos portaaviones y una gran parte de sus fuerzas aéreas, fue una mancha en el impecable honor de Yamamoto, quien fue sumamente cuestionado luego de estos eventos. Los japoneses no podían permitirse perder más, y por esto decidieron tender una trampa a los norteamericanos. Así organizaron la Operación MI,
nombrada de esta manera a partir de las Islas Midway, un atolón perteneciente a Estados Unidos ubicado en el Pacífico Norte entre Tokio y Pearl Harbor. El plan ideado por Yamamoto consistía en engañar a los estadounidenses. Una parte de la flota nipona atacaría las Islas Aleutianas, en un claro gesto de llamar la atención de la Marina de los Estados Unidos. Una vez que los norteamericanos fueran al encuentro de la armada japonesa, el resto de las fuerzas de Yamamoto rodearían a sus enemigos, replicando el ataque sorpresa que había conducido a la avasallante victoria que tuvieron en Pearl Harbor. La operación MI buscaba hacer un golpe de gracia contra las flotas estadounidenses, además de que representaba la posibilidad de recuperar su honor para el almirante Yamamoto, de quien dependía buena parte, si no la totalidad de la estrategia japonesa en el Pacífico. El objetivo del comandante en jefe de la Armada era destruir la mayor cantidad de portaaviones americanos posibles, urgencia que se incrementó considerablemente luego de que los estadounidenses bombardearan varias ciudades costeras de Japón, incluyendo Tokio. Esta osadía dejó muy mal parado al gobierno imperial, especialmente a Yamamoto y al vicealmirante Nagumo, quienes eran considerados los líderes políticos del país frente al emperador Hirohito. La flota norteamericana en el Pacífico debía caer y no había margen para el error. Sin embargo, el comandante en jefe de la Armada Imperial desconocía un hecho que ponía todo su plan en peligro. Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos habían estado trabajando durante los 6 meses anteriores para descifrar los códigos de comunicación encriptados de las fuerzas navales japonesas y lo habían logrado. Gracias a esto, los marinos norteamericanos lograron interceptar un comunicado en el cual se especificaba cierto plan que requería crear una distracción para emboscar a la US Navy en un punto estratégico denominado AF. Por supuesto, los estadounidenses no sabían cuál era el lugar, ya que se trataba de un código, pero sospecharon de las Islas Midway. A partir de esto decidieron tenderle una pequeña trampa a los japoneses. Enviaron un mensaje falso desde Midway hacia Pearl Harbor, en el cual aseguraban que debido a una avería en sus depuradoras, solo les quedaban suministros de agua para unos cuantos días. Poco tiempo después, los norteamericanos interceptaron un mensaje codificado de los japoneses que decía AF tiene escasez de agua. De esta manera lograron confirmar el escenario para la emboscada. Al mismo tiempo, otra sorpresa esperaba a Yamamoto, quien confiaba en que los estadounidenses contaban con 2 portaaviones menos. De hecho, el USS Yorktown había sido reparado y se encontraba en servicio, hecho totalmente desconocido para los japoneses. De esta manera, ambos bandos se prepararon para una doble emboscada. El 4 de julio de 1942, a las 4:30 de la mañana, Nagumo lanzó su primer ataque contra Midway con una fuerza de 108 bombarderos, al mismo tiempo que 6 aviones de reconocimiento despegaron para ir en búsqueda de la flota enemiga acompañados de varios cazas Mitsubishi A6M0 que debían patrullar el espacio aéreo que rodeaba la zona. Fueron estos pilotos los que advirtieron algo extraño. A la distancia pudieron ver una gran fuerza naval norteamericana que no debía estar en esa ubicación según lo previsto. El escuadrón de reconocimiento alertó inmediatamente a Nagumo, quien se encontró frente a un dilema. ¿Hacía caso a sus aviadores y cambiaba la estrategia para enfrentar a la flota estadounidense, o seguía el manual de guerra japonés y continuaba con el ataque de acuerdo a lo planeado? Pese a que sus hombres le aconsejaron que lanzara un segundo ataque contra los norteamericanos, Nagumo prefirió esperar a que el bombardeo contra Midway acabara. Esta decisión le costó la batalla. El contraataque norteamericano no se hizo esperar y los portaaviones USS Yorktown, USS Hornet y USS Enterprise lanzaron una ofensiva total contra sus pares japoneses. Las oleadas de los lentos bombarderos Douglas TBD Devastator comenzaron a sobrevolar los buques nipones, aunque todos fueron destruidos. No obstante, la defensa le costó a la Armada Imperial su posición estratégica, ya que debieron navegar en círculos para evitar a los aviones estadounidenses, al mismo tiempo que la mayoría de los cazas Mitsubishi Zero agotaron sus municiones, así como sus reservas de combustible. De esta manera, los portaaviones de Nagumo quedaron sin escolta, totalmente desprotegidos. Un segundo ataque norteamericano llegó en ese momento, asestando un brutal golpe contra los japoneses, cuyos aviones de reserva se encontraban aún en la cubierta de despegue, preparándose para el contraataque.
Para las 10 de la mañana, las aeronaves norteamericanas ya estaban bombardeando los portaaviones Kaga y Akagi, fundamentales para la armada japonesa. El ataque fue devastador. Pese a que duró tan solo 6 minutos, 3 de los 4 portaaviones nipones quedaron fuera de combate, algunos con grandes averías, otros completamente hundidos. El único buque restante, el Hiryu, contraatacó al USS Yorktown, que sufrió daños, pero gracias a un enorme esfuerzo fue reparado en 1 hora. Los marinos de Nagumo no contaban con esa impresionante capacidad de reposición, por lo que al ver al Yorktown reparado, creyeron que se trataba del USS Enterprise y volvieron a atacarlo. Esto permitió que el verdadero Enterprise lanzara una ofensiva que destruyó al Hiryu, último portaaviones activo de la Armada Imperial Japonesa. Para el final de la batalla, Japón había perdido sus 4 portaaviones, además de un crucero, un destructor, 248 aeronaves y 3.057 vidas humanas. Del lado contrario, los norteamericanos sufrieron las bajas de 307 hombres, además de un portaaviones, un destructor y 150 aeronaves. Esto dejó al Imperio del Japón con una flota mínima comandada por 2 portaaviones restantes, lo que detuvo su expansión por el Pacífico y supuso el cambio de la marea en la guerra, permitiendo que los norteamericanos presionaran más y más cerca de las costas de Tokio. 19 de junio de 1944. Una formación de Hellcats sobrevuela las aguas del Pacífico, que se agitan con el movimiento de la Quinta Flota de los Estados Unidos. Sus barcos están a punto de enfrentarse a la flota combinada del Imperio del Japón para intentar asestarle un nuevo golpe. Pero a diferencia del desembarco de Normandía, que tuvo lugar hace solo 13 días, el protagonismo estará tanto en tierra como en el mar de Filipinas, más precisamente en las cercanías de las Islas Marianas. El mundo está a punto de ver la batalla más grande de la historia entre portaaviones, una que llegará a ser definitiva para las aspiraciones de ambos bandos. ¿Quieres saber cómo se desarrolló esta batalla? ¿Y quieres conocer por qué recibió el apodo de tiro al pavo, Turkey Shoot, de las Islas Marianas? Te invitamos a conocer la respuesta en los próximos minutos. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. En junio de 1944, los portaaviones ya eran más que centrales en el escenario bélico del Pacífico. Los enfrentamientos en el Mar del Coral y las islas Midway, Salomón y Santa Cruz demostraron que su predominancia era cada vez mayor. Este tipo de embarcación aportaba no solo bombardeos dinámicos y un rango de ataque de más de 300 kilómetros, sino también disparos con torpedos y tareas de reconocimiento aéreo. Por eso, los aliados no dudaron en aprovecharlos para avanzar hacia Tokio. El próximo objetivo eran las Islas Marianas. Si las capturaban, podrían utilizar el nuevo bombardero B-29 para recorrer 2.400 kilómetros hasta la capital de Japón. Por lo tanto, hacia allí fue la Quinta Flota de Estados Unidos, que con 535 buques de guerra era la armada más grande del mundo. La que llevaría a cabo la lucha se denominaba Fast Carrier Task Force o Task Force 58, un conjunto de distintos grupos que se constituían alrededor de 3 o 4 portaaviones y sus distintos barcos de apoyo. Al mando estaban Raymond Spruance, comandante en jefe de la Quinta Flota, y Mark A. Mitchell, vicealmirante de la Task Force. Iban a bordo del USS Indianapolis y el USS Lexington, respectivamente. Frente a ellos estaba Jizaburo Osawa, comandante en jefe de la Primera Fuerza Móvil, y el vicealmirante Kakushi Kakuta, a cargo de la Flota Aérea de Tierra. En total, los asiáticos contaban con 9 portaaviones, 4 de ellos ligeros, 5 acorazados, 680 aeronaves, 250 terrestres y 43 unidades de otros tipos de buques japoneses. Los norteamericanos, en cambio, avanzaban con 15 portaaviones, 8 de ellos ligeros, 7 acorazados, 8 cruceros pesados y 13 ligeros, alrededor de 950 aviones y 18 submarinos. Pero los japoneses ya habían sido localizados mientras esperaban el ataque sobre su perímetro defensivo de las Marianas.
Además, y si bien desconocían que las fuerzas de Ozawa se habían fusionado, los estadounidenses conocían todos sus movimientos gracias al desciframiento del código secreto japonés. Así que cuando la flota combinada decidió ir al encuentro de su enemigo, su destino ya estaba sentenciado. ¿Cómo llegamos entonces a la mayor batalla de portaaviones de la historia? Del 11 al 16 de junio, los americanos dañaron los aeródromos de las islas Saipan, Rota, Tinian y Guam, así como los de las islas Ogasawara. Además, el 15 de junio las tropas desembarcaron en Saipan a través de la Operación Forager. La batalla del Mar de Filipinas comenzó el 19 de junio. Entre las 8 y las 13, 4 oleadas de más de 400 aviones de Japón salieron en busca de la Task Force. Como respuesta, un grupo de Hellcats del USS Belleau-Wood fue a su encuentro y derribó 35 aeronaves. Luego regresaron y la totalidad de la Fuerza Aérea embarcada volvió a partir cerca de las 10:30 para destruir otros 25 aparatos y después otros 16, y así sucesivamente. Todo ello casi siempre a 100 kilómetros de la Task Force. Los defensores de las islas perdieron casi la mitad de su aviación embarcada, 200 aviones, en el primer día de batalla y no pudieron alcanzar ningún portaaviones americano. Sus Yokosuka D-4I sí lograron dañar al acorazado South Dakota, impactar levemente al Indiana, errarle al crucero Minneapolis y alcanzar con esquirlas a los portaaviones Bunker Hill y Wasp. El éxito aliado también tuvo lugar bajo el agua. Pasada las 9 de la mañana, un par de submarinos alcanzaron al portaaviones insignia Taiho. Horas más tarde, hirieron de muerte al Sokaku, que se hundió a las 15. Al Taiho le pasó lo mismo cerca de las 17:30 debido a un error humano. En su afán de ventilar los vapores de la gasolina de la aviación, un oficial de control de daños convirtió al barco en una bomba de tiempo. Pero hubo más. Al día siguiente, el vicealmirante Mitchell envió a 216 Helldrivers, Avengers y Hellcats. La distancia era demasiado extensa y había riesgo de quedarse sin combustible y aterrizar en la oscuridad. Sin embargo, decidió seguir adelante. Al atardecer de ese 20 de junio, y cuando la flota japonesa estaba en plena retirada hacia el puerto de Okinawa, un Avenger torpedió otro de sus portaaviones, el Hyo, que se hundió 2 horas más tarde. Los otros asaltos dañaron gravemente al Suikaku, el Junyo y el Chiyoda. El comandante Ozawa logró escapar. Otras 100 aeronaves japonesas cayeron, pero el comandante Spruance no accedió al deseo de Mitchell de aniquilar al resto de la flota enemiga. Al final de la batalla, los japoneses habían perdido 3 portaaviones, 2 petroleros, más de 600 aeronaves y casi 3.000 soldados. Los estadounidenses tenían poco más de 100 muertos y 123 aviones inutilizados. Si bien los aparatos asiáticos eran mucho más maniobrables, la experiencia y el vasto entrenamiento de los pilotos americanos había influido en el resultado posterior, así como su tecnología de blindaje y la avanzada espoleta de proximidad de los proyectiles. Ahora bien, ¿te acuerdas del apodo de este conflicto? Lo explicamos. Tras abatir a 6 Yokosuka en 8 minutos y con solo 360 rondas de munición, el teniente junior Alexander Brzeziu regresó al portaaviones Lexington. Allí divisó a Mitchell y alzó 6 dedos para marcarle cuántos oponentes había eliminado. Fue entonces que, al ser consultado de manera oficial sobre el ataque, un compañero anónimo de Brzeziu exclamó: "Fue como el clásico tiro al pavo en casa". No obstante, para historiadores como Robert Saitino, ese apelativo no se corresponde con lo que sucedió en el mencionado contraataque del 20 de junio. Fue una apuesta arriesgada, una especie de desesperación que no es normal para el vencedor. Tuvo lugar al anochecer, con un viaje de ida y vuelta de 965 kilómetros. Significaba bajas aseguradas y un esfuerzo imposible. Por otro lado, en su libro Career Admiral de 1967, Joseph James Clark, uno de los almirantes presentes en la batalla, también admite que la flota japonesa estaba fuera del radio de combate y no había suficiente combustible para perseguirla. Sin embargo, la victoria aliada fue clara, asistida por varios errores en la comandancia japonesa. Por ejemplo, no calculó bien el número restante de las fuerzas aéreas de las islas.
Otro punto es que o bien atacaron desesperadamente a sus rivales, incluso sin esperar órdenes, o bien frenaron su avance y dieron un tiempo extra a los aviones americanos. Al final, su aviación naval y el poder de sus portaaviones quedaron anulados casi por completo, y eso determinó que el mes de junio fuera tan crucial para Europa como para el sector del Pacífico. Después de haber viajado a esta gran batalla, te queremos preguntar, ¿crees que Japón pudo haber defendido mejor las Islas Marianas? Déjanos tu comentario en la bandeja aquí debajo. También te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.